El sol del mediodía caía sobre Norman's Cay, un pedacito de paraíso en las Bahamas. Pero esto no era una escapada tropical. Hombres armados patrullaban las playas, con los rostros endurecidos por la cocaína y la violencia. Una flota de aviones, algunos con la insignia de Leather, un puño cerrado agarrando una espada, esperaba en la pista. Esto no era solo una isla, era el feudo personal de Carlos Leather, un testimonio de la audaz ambición de un hombre que había pasado de ser un delincuente de poca monta a un capo de la cocaína. «Somos más grandes que Colombia», se jactaba Leather, con una voz cargada de bravuconería y delirio. «Somos una multinacional». La historia de Leather es una advertencia sobre la ambición y la codicia, un duro recordatorio del poder corrosivo del narcotráfico. Los Estados Unidos, en plena efervescencia del movimiento contracultural, resultaron ser un terreno fértil para la floreciente operación de drogas de Leather. Traficaba con marihuana, construyendo una red de contactos y amasando una pequeña fortuna. Pero Leather estaba lejos de estar satisfecho. Vio el insaciable apetito estadounidense por la cocaína y reconoció las inmensas ganancias que se podían obtener. La estancia de Leather en prisión resultó fundamental. Fue allí donde conoció a George Jung, un contrabandista que tenía conexiones con proveedores colombianos de cocaína. Juntos, idearon un plan que revolucionaría el tráfico de cocaína y catapultaría a Leather a las filas de los criminales más poderosos del mundo. Su estrategia era simple pero audaz: evitar las rutas tradicionales de contrabando y transportar la cocaína en avionetas directamente desde Colombia a los Estados Unidos. Al salir de prisión, Leather, junto con figuras emergentes como Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, formaron el famoso Cartel de Medellín. Este grupo no solo se unió por la necesidad de sobrevivir en un mundo peligroso, sino también por una visión compartida de poder y riqueza. Esta alianza de traficantes, unidos por la codicia y la ambición, llegaría a dominar el comercio mundial de cocaína, desencadenando una ola de violencia y corrupción que se extendió desde las montañas de los Andes hasta las calles de Miami. La influencia del cartel se sintió en cada rincón del mundo, afectando vidas y gobiernos por igual. Dentro del cartel, Leather se distinguió por su crueldad y su gran visión. No solo era despiadado, sino también increíblemente estratégico, siempre buscando nuevas formas de expandir su imperio. Comprendió el poder de la logística e invirtió fuertemente en aviones, pilotos y pistas de aterrizaje, transformando la tranquila isla de Norman's Cay en un bullicioso centro de su imperio de la cocaína. Esta isla se convirtió en el corazón de sus operaciones, un lugar donde la ley no tenía cabida. «El dinero es mi Dios», declaró Leather en una ocasión, unas palabras que reflejan de forma escalofriante la insaciable codicia del cartel. Para Leather, el dinero no solo era un medio para un fin, sino el fin en sí mismo. Derrochó su fortuna en compras extravagantes, mansiones, coches e incluso una estatua de John Lennon, su ídolo. Estas adquisiciones no solo mostraban su riqueza, sino también su deseo de ser visto como una figura poderosa e intocable en el mundo del narcotráfico. Norman's Cay, el imperio isleño de Leather. Norman's Cay, que en su día fue un tranquilo paraíso, se convirtió en un símbolo de los excesos y la impunidad de Leather. La transformación de la isla fue rápida y brutal, cambiando para siempre su destino. La isla bullía de actividad, con un flujo constante de aviones que transportaban cocaína hacia el norte y regresaban cargados de dinero en efectivo. Cada despegue y aterrizaje era una pieza más en el vasto rompecabezas del narcotráfico. Las fiestas se sucedían día y noche, alimentadas por la cocaína y el licor, a las que asistía la flor y nata del mundo criminal. Estas reuniones no solo eran para el placer, sino también para cerrar tratos y alianzas. Pero bajo el barniz del glamour se escondía una realidad siniestra. La opulencia y el lujo eran solo una fachada para ocultar la violencia y el miedo que dominaban la isla. Leather gobernaba su isla con puño de hierro. Su palabra era ley, y cualquier desafío a su autoridad era rápidamente sofocado. La disidencia se enfrentaba a una retribución rápida y brutal. Nadie estaba a salvo de su ira, y el castigo era siempre severo. Las idílicas playas quedaron manchadas con la sangre de quienes se cruzaron en su camino, un escalofriante recordatorio del coste humano de su imperio de la cocaína. La belleza natural de la isla
contrastaba con la brutalidad de los crímenes cometidos allí. Era como algo sacado de una película. Recordaba a un testigo, con la voz teñida de asombro y miedo. La realidad superaba cualquier ficción imaginable. Solo que esto era real. La historia de Norman's Cay es un testimonio de cómo el poder y la corrupción pueden transformar un paraíso en un infierno. La extravagancia y la paranoia del poder. A medida que la riqueza y el poder de Leyder aumentaban, también lo hacían su paranoia y sus excentricidades. Se rodeó de guardaespaldas armados, temiendo la traición tanto de sus rivales como de las fuerzas del orden. Su comportamiento se volvió cada vez más errático, alimentado por su propio y prodigioso consumo de cocaína. Arremetió contra Estados Unidos, acusándolo de hipocresía, incluso mientras se beneficiaba de la insaciable demanda estadounidense de cocaína. Coqueteó con la política, formando su propio partido y utilizando su fortuna para influir en las elecciones. «Estamos librando una guerra», declaró, con la voz cargada de paranoia y delirio. «Una guerra contra el imperio estadounidense», añadió con fervor. Caída, traición, captura y extradición. Las paredes se cerraban sobre el imperio de Leyder, cada vez más impenetrables y asfixiantes. Estados Unidos, bajo una presión cada vez mayor para detener el flujo de cocaína, lanzó una ofensiva masiva contra el cartel, movilizando recursos sin precedentes. Las autoridades colombianas, espoleadas por la presión estadounidense e indignadas por la violencia del cartel, intensificaron sus esfuerzos, llevando a cabo redadas y operaciones a gran escala. Y dentro del propio cartel comenzaron a aparecer grietas, a medida que los rivales se irritaban por el creciente poder y el comportamiento errático de Leyder, lo que generó desconfianza y traiciones. En 1987, el reinado de Leyder llegó a un abrupto final, marcando el fin de una era de terror y dominio. Traicionado por sus antiguos aliados, fue capturado por las autoridades colombianas y rápidamente extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría la justicia. El hombre que una vez se jactó de ser más grande que Colombia, se encontró confinado en una pequeña celda, con su imperio en ruinas, reflexionando sobre su caída desde la cima del poder. El legado de un cowboy de la cocaína. La historia de Carlos Leyder es una advertencia sobre la ambición y la codicia, un duro recordatorio del poder corrosivo del narcotráfico. Fue un producto de su tiempo, un hombre que pasó de orígenes humildes a convertirse en uno de los criminales más poderosos del mundo, solo para ser derribado por sus propios excesos y la implacable búsqueda de la justicia. Su legado es complejo. Fue un criminal despiadado que se benefició del sufrimiento ajeno, pero también desafió la hipocresía de la guerra contra las drogas y puso al descubierto el insaciable apetito estadounidense por la cocaína. Su historia sigue fascinando y horrorizando, un recordatorio del perdurable atractivo y las devastadoras consecuencias del narcotráfico.